esto para los hombres está improvisado, no para Dios. No tengo ni la Biblia siquiera, porque está en el hotel, no tengo ningún papel, ningún escrito, pero sí el Señor durante toda la mañana me ha estado recalcando, y bueno, sentí la confirmación porque el Padre Danco ha hablado también de algunas cosas que voy a hablar ahora. Me sorprendió mucho, eso me dio la seguridad de que realmente era un plan del Señor que hablara sobre esto. A mí me toca en la tarde dar la conferencia de las 4 y voy a añadir 3 piedritas. En la última piedra iba a hablar, pero en unos minutos nada más, de lo que hoy se me venía en mente. ¿Qué es lo que más cuesta en la vida? Piensen por un momento. ¿Qué es lo que más cuesta en la vida? A ver, convertirse, pero así siendo concreto. Dominarse. Hay dos pecados capitales que dicen que cuestan mucho. Yo no voy a hablar de esos dos, y entonces, que son la ira, la rabia, la cólera, que difícil es controlar eso. Y el otro es la lujuria, porque somos seres humanos débiles. Dice que la lujuria muere un cuarto de hora después que morimos nosotros. Y creo que la ira unos 16 minutos después. Pero hay otra cosa más difícil todavía que controlarnos. ¿Saben cuál es? La humildad. Él habló de la humildad, ¿se acuerdan cuando habló del burrito, verdad? De la humildad. La humildad es lo más difícil que hay, porque la humildad consiste en no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Entonces tiene que morir una parte en mí que es soberbia, orgullo, egoísmo, deseo de sobresalir, vanagloria, pantallería, decimos en Venezuela. Esa parte cuesta mucho, y esa es la cruz fundamentalmente. El morir a nosotros mismos, el morir al hombre viejo. Ahora le voy a contar un chiste para que estén cansados. Fue una señora, yo no sé de qué país, a un retiro. A mí me comentaron que era verdad. Y el padre allá, o el conferencista, habló de que había que hacer morir al hombre viejo. El hombre viejo es el hombre de pecado. Y bueno, de una conferencia de la enseñanza de San Pablo, hay que hacer morir al hombre viejo. Y la señora llegó a su casa y se arrodillaba en un reclinatorio y empezaba a orar. Señor, quiero que se muera el hombre viejo. Quiero matar al hombre viejo. Y el esposo pasaba por ahí y se puso a... Y esta me la está jugando ahora al final. Llegó y se compró hasta un arma y la colocó debajo de la almohada. Y un día le dijo, yo quiero saber quién es ese hombre viejo que tú tienes. ¿Qué hombre viejo, mi amor? Yo solo soy para ti, yo nunca he tenido ni bueno, desde novio. No, ¿qué crees? Que yo no te he escuchado, que hay que matar al hombre viejo. ¡Ah! Era eso. No, el hombre viejo es la parte pecadora que tenemos todos nosotros. Así que cuidado las damas cuando lleguen a la casa, no oren en voz alta de que hay que hacer morir al hombre viejo. Bueno, me dicen que era verdad, no sé si será verdad. Y miren, ¿qué es lo que más le costó a Jesús? Lo que más dolor le causó físico fue la crucifixión, con la pasión, ¿verdad? Que tiene todo eso. Pero ¿sabe lo que más le costó a Jesús? Fue el momento que estuvo en Getsemaní sudando sangre. Porque ahí tuvo una lucha terrible, tremenda, una doble lucha. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. ¿Qué significa? Si es posible, que no tenga que pasar por la pasión, que no me tengan que crucificar. Esa era su voluntad. Pero decía enseguida, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahí tuvo una tentación Jesús. Cuando leíamos
el Evangelio de las Tentaciones, dice que el demonio se apartó hasta otra ocasión, hasta otra oportunidad. Ahí tuvo una tentación muy fuerte Jesús, de no hacer la voluntad del Padre, que era que pasara por el misterio de la cruz. ¿Y cuál es el otro punto? Jesús sabía ahí, porque sentía que iba a cargar sobre sí todos los males de la humanidad. Pero lo que más le dolió, que te iba a cargar todo aquello de aquellas personas que iban a odiar al Padre, rechazar al Padre, que se iban a condenar. Y él tenía, amando tanto al Padre, ahora que cargar y sentir el rechazo de aquellos que rechazaban a su Padre. Eso para Jesús fue terrible. Ustedes nunca han visto a nadie sudar sangre. Dicen los médicos que cuando se rompen los capilares por un esfuerzo muy grande que hay. ¿Qué habrá sentido Jesús? Cuando lleguen al cielo le preguntan. Cuando él sudó sangre en esa situación. Pero cuando Jesús ya decidió, hágase tu voluntad, Jesús cambió. Dios le mandó primero un ángel a su humanidad. Ya ustedes ven a Jesús ahora como un cordero manso yendo al matadero. Ni una mala palabra, ni un grito, ni una ofensa. Le escupían, le jalaban la barba, lo clavaron y estaban diciendo, ¿qué dirá este? Porque todos los que llevaban así iban diciendo vulgaridades. ¿Y cuál fue la primera palabra de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos habló mucho de la humildad y nos dio ejemplo de humildad. San Agustín dice que el primer escalón de la vida cristiana es la humildad. Que el segundo escalón de la vida cristiana es también la humildad. Y que el tercer escalón de la vida cristiana sigue siendo la humildad. O sea, que si queremos seguir a Jesucristo, tenemos que ser humildes. Qué difícil es. Jesús hizo unos gestos de humildad impresionantes. Impresionante. Primero, siendo Dios, se hace un bebé. Imagínense ustedes. Luego le lava los pies a sus apóstoles. Luego la humillación más grande era morir en una cruz. Y ahora sigue haciendo una humillación tremenda. En la Eucaristía se hace alimento, se hace comida por nosotros. Qué humildad tan grande la de Jesús. ¿Y qué cantó la Virgen María? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. El nombre que le puso San Joaquín y Santa Ana fue María. El nombre que le puso Dios es la llena de gracia. Y el nombre que ella se puso fue la esclava del Señor. Ya les decía en una de las pláticas que en la carta a los Hebreos, versículo 7, el Hijo de Dios cuando se encarnó dijo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hace unos años salía para un retiro de profundización en la renovación carismática allá en Venezuela. Iban 4 personas en el vehículo, yo iba conduciendo, manejando, y una de las señoras, ya está en el cielo, ella, mientras íbamos orando, abrió la Biblia y le salió capítulo 2 de la carta a los Filipenses, que entre otras cosas dice así, que Jesús, ¿verdad?, no hizo alarde de su categoría divina, que más bien tomó condición de esclavo, ¿verdad?, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y también dijo que por eso le fue dado un nombre sobre todo nombre. Y dice, tengan a los demás como superiores a ustedes. Y la señora tenía un carácter muy fuerte, pero tenía un corazón muy humilde.
Y me pregunta a mí, Padre, ¿qué nos querrá decir Dios con este capítulo 2 de los Filipenses? El Hijo de Dios se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, etc. Y yo cometí un pecado. Le apliqué a ella Filipenses 2. Dije, esta es soberbia. Y agarré y mientras iba conduciendo, 3/4 de hora, le di una enseñanza sobre la humildad tremenda. Cuando llegamos al lugar que iba a ser el retiro, quedé defraudado. Me dijo, Padre, no le entendí nada de lo que me dijo. Resulta que nos dividen por grupos, le dan un número a cada uno. Era un retiro nacional de la Renovación Carismática. Dice, el grupo número 5 con el padre Inocencio ya va a saltar al salón de clase. Bueno, voy para allá, miro, y cuando empezamos a orar, eran servidores ya, pues ninguno hablaba, ninguno servía en voz alta. Entonces yo decía gloria a Dios y todos decían gloria a Dios. Yo decía aleluya y ellos decían aleluya. Y yo dije para mis adentros, este es el grupo, le voy a decir una palabra venezolana, ahora se la traduzco. Este es el grupo más chimbo de todos. O sea, el peor grupo, ¿verdad? Que no tiene calidad. Y ahora lo digo con una vergüenza grande, bueno, tampoco tan grande porque superó por eso, pero había unas características también sociológicas en varias de ellas. O sea, una era una viejita, otra estaba desdentada, otra era una analfabeta y otra... Bueno, algunas, no todas eran así. Yo me quedé mirando y este es el grupo más chimbo. Resulta que hubo un receso, vamos a la capilla, estaba expuesto el Santísimo, yo había atendido una persona afuera, llegué tarde y me arrodillé en el medio de la iglesia, me quedo mirando a Jesús y oigo una palabra de Jesús que me dice, Filipenses 2 no era para la hermana que tú le aplicaste, era para ti. ¿Cómo, Señor? Dice, sí, vuelve a leer de nuevo Filipenses 2, ¿verdad? Y entonces leo, ¿verdad? Que el Hijo de Dios no hizo alarde de su categoría divina, tomó condición de esclavo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. También tengan a los demás como superiores a ustedes mismos. Y el Señor me pidió, digo, ¿qué acabas de hacer tú? Tú te acabas de considerar superior a los demás. Porque eres sacerdote, porque estudiaste filosofía, psicología, teología y otras cosas que terminen en eso último no me lo dijo. Yo no me había dado cuenta. Resulta que le pedí perdón al Señor, claro. Nos vuelven en otro momento a mandar el mismo grupo al mismo lugar. Y cuando llego allá, siento que Jesús me dice, pídeles perdón. Y yo le dije, hermanos, tengo que pedirle perdón. Ay, Padre, si usted es tan bueno, si usted es un santo. Sí, muy bueno, muy bueno. Se sentaron y oigo, de verdad que el Señor me dijo, humíllate y bésale los pies. Entonces yo me arrodillo y le empiezo a besar los pies. Y la gente dice, el padre se volvió loco. Padre, ¿qué hace? ¿Qué hace? Déjeme hacer. Y le comenté, miren, yo les juzgué a ustedes la otra vez. Me consideré superior a ustedes. No les di tanto detalle para que no se sintieran mal tampoco ellos, ¿verdad? Y ahora el Señor me ha dicho que les pida perdón. Le explico. Y que me dijo incluso que le besara los pies. Aquella gente al principio no quería que uno le besara los pies. Después se empezaron a levantar y empezaron a besarme los pies a mí y a besarse los pies los unos a los otros y empezaron casi todos a llorar. Fue un acto impresionante. Yo digo que es un antitestimonio que yo doy porque realmente eso yo nunca lo he podido grabar, nunca lo he podido olvidar en mi vida. Con qué facilidad nosotros nos consideramos superiores a los demás. Y sin humildad no llegaremos al cielo. El que se humilla será ensalzado. El que se ensalza será humillado. No hay nadie aquí que no necesite una gran sanación de
la soberbia del orgullo. Incluso aquella persona que se victimiza y que dice: yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada, yo soy un gusano. Solo dice para que la gente, es una sofisticada soberbia, para que la gente le dé en el hombro que sí sirves, que sí vale. Es una manera de llamar también la atención, considero. Entonces nosotros necesitamos todos una gran sanación de soberbia. Miren, el pecado original, aunque tuvo tres aspectos: desconfianza, desobediencia, fue sobre todo un pecado de soberbia. Adán y Eva querían ser lo que no podían ser. No conocían sus limitaciones de criatura, querían ser como dioses. De ahí vienen absolutamente todos los males. Y no hay persona humana a la que el demonio no la tiente con la soberbia. El mundo en que vivimos, y sobre todo la nueva era, lo que nos dicen a nosotros es que yo lo puedo todo, querer es poder. Yo con un salto cuántico, con una modificación de la conciencia, voy a ser un maestro ascendido. O sea, y además le dice el mundo a uno: el que tiene poder, el que tiene dinero, el que aplasta al otro, el que más grita, ese es grande. Ah, ese otro, ese es un pobre bobo. En la antigüedad, cuando había la esclavitud, decían que el que era humilde eran los esclavos que no podían vengarse de sus propios dueños. Y el Divino Maestro nos enseña, oiga, como condición número uno, ser humildes para poder seguirle a Él. El ser humano, en Venezuela decimos que se cree la mamá de Tarzán. O también la última, es que no quiero hacerle propaganda porque no me pagan con comisión, el último refresco del desierto, pero con la tapita y todo, ¿verdad? Nosotros los seres humanos anhelamos, tenemos un deseo tremendo de sobresalir, de ser protagonistas, de quedar de primeros. La competencia es terrible. Estos días atendí a una chica en otro país, una muchachita que saca todo lo máximo después. Bueno, estaba en una condición, dice: yo no puedo aceptar, porque su papá no lo permite, que ella no sea la primera en la clase. ¿Por qué? Si está capacitada para ser la primera, que sea la primera. Pero si está capacitada para ser la quinta, que sea la quinta. A nosotros se nos enseña una competencia terrible, ya entre los hermanos, en el salón de clase. No se nos enseña el camino de la humildad, de reconocernos a nosotros como somos. Jesús dice: si alguien te pide el manto, dale también la capa. Porque a veces los seres humanos no queremos que nadie haga algo. De pronto uno va por la carretera conduciendo, se quiere pasar al otro lado y el otro acelera más. ¿Por qué? Porque tenemos competencia, a ver quién llega primero, quién pasa primero semáforo. La soberbia es terrible como estamos nosotros. Y el demonio nos tienta, pues también en las cosas buenas, porque la soberbia está cuando se hace el bien, la soberbia nos tienta ahí. Vamos a poner un ejemplo. Si hay alguien que toca bien la guitarra, la tentación, ¿cuál es? Yo sí lo hice bien, ¿no? Yo voy a comparar con fulanito de clase. Era tentación. Si hay alguien que da una buena conferencia o predica bien, ¡ay, qué bien, qué tal, qué bien! Como el burrito, ¿verdad? Entonces, hay que pedirle siempre al Señor, y les habla a alguien que necesita ser humilde, pero sí crean que yo le pido al Señor cuando tengo que predicar: Señor, no permitas que te robe la gloria, no permitas ni siquiera que sea tentado de vanagloria, porque el maligno nos tienta para que le robemos la gloria a Dios, para que coloquemos nuestro ego en el primer lugar. Por eso ahí era donde los últimos, ¿verdad?, los que sirven, serán los primeros. Pero los que se creen primeros, los que son servidos o pretenden que siempre los sirvan, pues serán los últimos. Claro, ya no los últimos, porque el último fue Jesús y la penúltima fue la Virgen María. No sé en qué puesto nos colocaremos ahora nosotros, porque el mundo en que vivimos no acepta la humildad.
Solo un creyente de Jesucristo puede aceptar la humildad. Sería bueno que le pidamos al Espíritu Santo, lo voy a decir quizá en la conferencia, que es el que nos revela dónde están nuestros pecados, el que nos hace ver los actos de soberbia que tenemos. Y una manifestación de nuestra soberbia es que cuando alguien nos corrige, saltamos como una especie de resorte. Y enseguida le gritamos, ¿y quién eres tú para decirme a mí? Si tú quieres, no aceptamos que alguien nos corrija. Y fíjese que corregir es una obra de misericordia. Corregirnos unos a otros. Pero hay un detalle que es del cual les quiero hablar, que nos hace ver lo difícil que es la humildad y que el Señor quiere que nosotros lo hagamos. A ver, ¿cuál será? ¿Quién me ayuda un poquito? Aunque me desayude, pero ayúdenme también. La obediencia. ¿Qué es lo que cuesta más en la vida? La obediencia. Ese jefe que me mandó a hacer esto y esto y esto otro, oh Dios mío. ¿Qué le cuesta a sus hijos? Lo que más le cuesta a sus hijos. Cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrar padre y madre. Obedecer a los padres, eso le cuesta una barbaridad. A nosotros todo nos cuesta. ¿Qué le cuesta más a un religioso? ¿La pobreza, la castidad o la obediencia? La obediencia. Estás aquí 3 años, ahora te mandan para otro lado. Yo estaba construyendo esta iglesia, todo viene aquí, todo el mundo me quiere y ahora me manda para otro lado el obispo o el superior. La obediencia cuesta muchísimo. En una ocasión, Santa Margarita María de Alacoque tenía su director espiritual. Recibe una orientación de su director espiritual, distinta a la que le había dicho Jesús, el corazón de Jesús. Y fue ella, como veía a Jesús, le dijo, mira, tu director espiritual me dijo que hiciera esto y tú me has dicho otra cosa. Digo, obedece al director espiritual. Jesús le dijo eso. No haga lo que yo te estoy diciendo. Haz lo que el director espiritual te está diciendo. Porque los planes también están en esto. La Virgen Santísima es un modelo de obediencia. ¿A quién obedecía? A la voluntad amorosa del Padre. Ella no tenía por qué purificarse, era inmaculada. Y bueno, sin embargo, con San José, a los 40 días, además de ir a presentar al niño Jesús en el templo, fue también a purificarse. Ahí vemos la obediencia de San José y de la Virgen a la ley de Moisés también. Hasta Jesús en la pasión, cuando le preguntaba a los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, le respondía respetando la autoridad humana y eso que él era Dios. La autoridad dentro de nosotros, en la iglesia, debe ser un servicio. No es para decir, aquí mando yo, aquí hago lo que me dé la gana, que es una expresión muy común entre los adolescentes. Yo hago lo que a mí me dé la gana. Entonces la gana es tu Dios, porque estás haciendo lo que te dé la gana. Pero ahora traduce quién es la gana. La gana es tu soberbia. La gana es las emociones tuyas que están realmente tomadas por el mal. Y todo esto viene porque el ser humano en su soberbia no reconoce lo que él es y no reconoce lo grande que es Dios. Cuando el ser humano no reconoce sus limitaciones y no reconoce que todo lo bueno le viene de Dios, todo, el ser humano está haciendo lo que Adán y Eva, en ese pecado tremendo de orgullo, de soberbia que tanto mal está haciendo a la humanidad. Solo el Espíritu Santo nos puede cambiar con la intercesión de la Santísima Virgen María, porque además nos cuesta aceptar de que somos soberbios, nos cuesta mucho y casi no nos damos cuenta. Mira, hay gente que realmente tiene un defecto y va a un lugar y va a retiro, viene a Medjugorje. Vamos a poner un ejemplo. Hay personas que
le guardan odio, como decía hoy el padre, esas personas que llevan 20 años sin hablarse. Qué barbaridad, ¿no? 20 años. ¿Cuántas veces habrán escuchado que hay que perdonar? 70 veces 7, que el rencor no. Y ellas nada. Ella tiene la culpa. Ella nos puso ese ejemplo. Y yo a veces no entiendo, digo, pero este es un creyente, va a misa, hizo retiro, escucha. Es que el Señor habla tan claro de que tenemos que perdonarnos unos a otros. ¿Y qué pasa cuando no nos perdonamos? ¿Qué alimentamos? La soberbia, el orgullo, lo mismo que Satanás. A Satanás lo ciega su soberbia, lo ciega su orgullo. Y él, fíjese, una criatura con tantos dones, era el ángel de luz, el ángel más hermoso, el ángel que tenía más inteligencia, el ángel que tenía más poder. Ahora es el último, está en el infierno. Y la Virgen María, la más humilde de las criaturas, la más pequeña, ahora es la reina de cielos y tierra. El que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Acuérdense también de aquellos dos personajes que fueron al templo a orar. Aquel que dijo: Señor, gracias porque no soy como los demás hombres. No robo, no mato, y además doy el diezmo de todo, hasta de la menta, del comino, de todo. Miro así, y no como ese, qué sé yo, que le dijo, este pecador publicano que está aquí distrayendo mi oración. Y el otro ni siquiera levantaba la cabeza y decía: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Este salió, queridos hermanos, dice Jesús, ¿verdad?, con la gracia del Señor, perdonado. Y el otro salió mal porque era soberbio y que realmente no consideraba, no creía que todo lo bello venía de Dios. Mire, la soberbia es creerse lo que uno no es. La soberbia es creer que lo bueno que uno tiene es fruto de su propia cosecha y que no es un don y un regalo de Dios. No es soberbia el reconocer los bienes que Dios nos ha dado. Siempre que digamos, gloria a Dios. ¿Entendido? Pero si yo no reconozco que me lo dio Dios, caigo en la soberbia. Es soberbia considerarnos mejores que los demás. Es soberbia andarnos comparando con los otros. Claro que nosotros solos, débiles, somos frágiles, vasos de barro, y sin el Señor seríamos siervos inútiles. Pero con el Señor todo lo puedo en aquel que me fortalece. Cuando reconocemos las cosas que Dios nos ha dado, no digamos, no, yo no soy así. Bueno, si tú cantas bien, di gloria a Dios, ¿verdad? Dibujas bien, pues gloria a Dios. Juegas bien fútbol, pues gloria a Dios. Pero toda la gloria se la tenemos que dar al Señor, porque todo es gratuito. Dice Jesús: sin mí ustedes no pueden hacer nada, nada. Si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto. Bien, a veces pregunto a la gente, ¿qué cosas importantes hizo Jesús? Ahora se la pregunto a ustedes, me levantan la mano y le digo: ¿qué cosa importante hizo Jesús? Respondan, pero a ver. Espera. Bueno, dices una sola, dale. Bueno, eso, muy bien, te felicito, Candelaria, te felicito. Damos un aplauso a Dios porque respondiste muy bien, Candelaria. Lo más importante que hizo Jesús fue morir por nosotros en la cruz y resucitar. A ver, pero ¿qué otras cosas importantes hizo Jesús? No me repitan, claro. A ver. Uno, levanta la mano. Hizo milagros, por ejemplo. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Instituyó la Eucaristía. Sanó muchos enfermos. Pasó haciendo el bien y librando a los oprimidos por el diablo. Nos regaló a la Virgen. Muy bien. Bueno. Aquí va, ya está bien, están respondiendo muy bien. ¿Tu presencia ahí es para decirme que me falta tiempo?
¿Ah? Que si te dejo irte, por favor, vete lo antes que puedas. Dios te bendiga. ¿No, en serio? Bueno, 5 minutos. Como estoy hablando de esto, hoy tengo que obedecer. ¿Seguro? Y ya sabe que no me dicen casi nunca una cosa importante que hizo Jesús. Fundó la iglesia. Digan, desde el inicio que Jesús empezó a predicar, llamó discípulos. Después escogió apóstoles y luego escogió a Pedro. La iglesia es una de las cosas más importantes que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro? Digan, Padre, más claro no canta un gallo. ¿Cómo cantan los gallos? ¿Y si hablan 2 idiomas? Se me perdiendo el minuto que me dieron. Y la iglesia que Cristo fundó no es una democracia, ¿ok? Tampoco es una dictadura. El obispo no se elige a sí mismo, el papa no se elige a sí mismo. La iglesia que Cristo fundó es una iglesia jerárquica, dígame jerárquica, y también carismática. La jerarquía de la iglesia la fundó Jesucristo. Cristo fundó así la iglesia. Es apostólica. La fundó sobre los apóstoles y escogió a Simón Pedro. Le cambió el nombre. Tú eres Pedro, piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y le dio autoridad. Y además le dijo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y todavía le dijo otra imagen: te doy las llaves del reino de los cielos. Cuando uno tiene las llaves de una casa, él tiene el poder. Si abre, nadie puede, a ver, si cierra, nadie puede entrar. Y si abre, pueden salir. Entonces la iglesia que Cristo fundó, que es una santa, católica y apostólica, es una iglesia jerárquica y es una iglesia carismática. La iglesia tiene una parte visible y una parte invisible. La parte visible somos los que formamos la iglesia. Y bueno, ahí están los bancos de la iglesia, el altar, las velas, el sacristán, el sacerdote que celebra, el laico que va. En fin, la iglesia tiene una parte visible, que por cierto es un vaso de barro, porque está hecha de gente pecadora. Nosotros somos la iglesia y somos todos pecadores, porque la iglesia la fundó Cristo para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Y la iglesia tiene dentro de ese vaso de barro una riqueza inmensa, la salvación, la vida eterna. Además, el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y el corazón de la iglesia, si queremos, es la Santísima Virgen María. ¿Qué me preocupa a mí ahora? Y por eso tomé este tiempo también, bueno, por esto no, porque no pudo venir el vidente, ¿verdad, Jacob? Hoy tenemos un problemón muy grande en la iglesia. Tenemos muchos problemas dentro de los católicos que estamos en la iglesia. Porque que nos persigan los de afuera es normal. Que nos quieran hasta quitar la vida es normal. Pero que dentro de la iglesia nosotros no entendamos lo que el Señor quiere es sumamente grave. Y cuando no se acepta lo que Cristo quiso y lo que Él instituyó, nosotros no somos verdaderos discípulos de Cristo, ni podemos decir tampoco que somos buenos católicos. Le dio a Pedro y a los obispos. El Papa es el obispo de Roma, primus inter pares, el primero entre todos, pero es
el centro de unión y es realmente el vicario de Cristo y es el sucesor de Pedro que tiene autoridad. Le dio a los obispos y le dio a los apóstoles y a sus sucesores el deber de enseñar, el deber de santificar y el deber también de gobernar la iglesia. ¿Quién tiene la autoridad en la iglesia? El Papa y los obispos. ¿Quién es la máxima autoridad en la iglesia? El Papa. Nosotros le debemos al Papa obediencia. Y a los obispos, obediencia. ¿Y saben lo que está pasando en el mundo de hoy? No solo en esto, que cada persona quiere hacer lo que a ella le parece. Es que a mí me parece que no existe el infierno. Ah, bueno, te parece a vos, pero en la palabra de Dios dice que existe el infierno. No, es que a mí me parece que esto aquí está equivocado. Bueno, te parece a vos, pero la iglesia tiene 2000 años y tiene la Sagrada Escritura, la tradición de la iglesia y también la guía del Espíritu Santo. Hoy hay mucha gente que, cayendo en el relativismo, quiere decir lo que es bueno y lo que es malo. Que a mí me parece que ahora pues ya no hace falta ir a la misa, sino que yo la veo por televisión, la veo, ¿verdad?, por el móvil, por el celular, porque es más cómodo y ya no hace falta ir. Pero eso te parece a ti. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios en santificar las fiestas. Claro, sería bueno decirle, pero mira, cuando tú vayas a comer, no comas directamente, sino que te pones delante del televisor y cuando veas que preparan la pasta o una hamburguesa, te comes la pasta y la hamburguesa de una manera virtual. No, así, eso no puede ser. Eso no puede ser. Tienes que participar en la Eucaristía. Claro. Hermanos, la obediencia es fundamental. Me voy a adelantar algo a lo que voy a decir en la tercera parte de la conferencia esta tarde. Va a ser una de las piedritas que quiero añadir a las 5 piedritas que dijo el Padre Yoso. Va a ser la obediencia al Papa, a la Iglesia, la fidelidad al Papa y a la Iglesia, el amor al Papa y a la Iglesia. A mí me duele enormemente. No, sí, me duele lo que voy a decir primero, pero me duele menos que lo que voy a decir de segundo. Hay algunos obispos y hay sacerdotes y laicos, sobre todo en el mundo de Alemania, que no son todos, que quieren que haga el Papa lo que no puede hacer. El Papa no puede cambiar lo que Cristo instituyó, oigan bien. Pero la Iglesia puede, lo que Cristo no instituyó, puede poner normas y puede poner ritos y puede poner también cosas que nos enriquecen. Esto es importante. Entonces quieren ahora que la Iglesia apruebe el aborto, que la Iglesia apruebe el matrimonio entre hombres y hombres o mujeres y mujeres. Quiere que se acepte el sacerdocio de las damas. Quiere que... Eso la Iglesia no lo puede aceptar jamás. Pues nos separamos de la Iglesia, ya están separados en lo que es se separarán, habrá un cisma. Dios quiera que no, Señor, que no lo haya, porque no puede ser eso, evidentemente. Pues entonces nos van, pues se tendrán que ir. Eso no son los que más me preocupan, que sí me preocupan. Son los católicos tradicionalistas. Son católicos, no todos, claro. Hay católicos que son fundamentalistas, que van contra el Papa. Miren las redes, ahora hay un montón de gente diciendo mentiras. El Papa va a terminar con la Biblia. Fíjate lo que dice, que el Papa va a quitar la Biblia. ¿Quién lo dijo? Lo leí no sé dónde. Pero es que salió, mira, el Papa aceptó que el presidente Biden, que probó que él va a favor del aborto, pueda comulgar. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Biden. Pero el Papa no lo dijo. Pero Biden dijo una mentira. Como le preguntaron los periodistas, dijo, el Papa me autorizó para comulgar. El Papa no le autorizó para comulgar. Él dijo que el Papa le había autorizado a comulgar, pero no le autorizó. Y la gente creyó a Biden. No podemos... No estoy bravo, pero no podemos creer todo lo que leamos en las redes. Hay mucha gente que ahora está diciendo que el Papa Francisco no es el Papa, que el Papa Francisco es un herético, que el Papa Francisco es el anticristo, que el Papa Francisco no hay que obedecerle, que el otro Papa es católico, que está diciendo esto por las redes.
Miren, mis hermanos, la Virgen María nos ha invitado a ser humildes, nos ha invitado a amar a la iglesia, a orar por los pastores. Si ustedes o yo hubiéramos tenido que escoger los apóstoles, les aseguro que no hubiéramos escogido ninguno de los que Cristo escogió. Y Él estuvo toda una noche orando y además era Dios. El Señor escoge a quien Él quiere, como Él quiere. Y si el Señor lo escogió, ese obispo, Dios mío, ese obispo, ¿cómo habrán escogido a ese obispo? Bueno, el Señor sabe por qué lo escogió, pero lo escogió. Y ese es el obispo. Y yo tengo que respetarlo y tengo que quererlo. Me cae antipático, bueno, puede ser que te caiga antipático, no importa eso. Pero no se lo digas a nadie, porque estás hablando mal de él. Y la Virgen dijo, los sacerdotes no necesitan que ustedes hablen mal de ellos, que los critiquen, sino que oren por ellos. Y esto lo podemos aplicar ahora a los obispos y al Papa, sea el que fuere, el Papa Francisco. Y voy a poner un ejemplo que voy a dividir sin querer, a ustedes les voy a dividir sin querer, porque quisiera unirlos. Miren, pero así es el mundo en que estamos. A mí me gusta más que se dé la comunión en la boca que en la mano. Me gusta más. Cuando era párroco en Venezuela se podía dar en la mano, en la boca. Yo motivé a la gente que recibiera, no había la pandemia, ¿verdad?, la comunión en la boca, pero quedaba la libertad del que quería recibirla en la mano. Y yo nunca me hice problema por eso, porque la Conferencia Episcopal de Venezuela permitió que se recibiera en la mano. Y es bueno el que la recibe en la mano no critique al que la recibe en la boca, y el que la recibe en la boca no critique al que recibe en la mano. Entonces ahora nos estamos dividiendo. Por eso reciben en la mano. Pues no, yo no, ese reciben en la boca. Pero ¿qué creen? Si el Papa o una conferencia episcopal le dicen a la iglesia que hagan esto, hay que obedecer al Papa, no a lo que me parece a mí. Me estaba haciendo una entrevista, no digo quién, por televisión, hace unos cuantos meses, una persona que se convirtió y tiene un canal de televisión, iba a decir el país, pero tampoco lo digo. Y empezamos a hablar de la Eucaristía, y metió él el tema de, miren lo que pasa con la comunión en la mano. ¿Y qué pasa? Bueno, que ahora en tal país la Conferencia Episcopal dijo que no se recibiera la comunión en la boca, sino en la mano. Digo, ¿cuál es el problema? Y entonces se alteró, digo, la Madre Teresa de Calcuta dijo que era una abominación. Y le dije, con todo el respeto que se merece la Madre Teresa de Calcuta, ella no es autoridad de la iglesia. Yo aprecio mucho a la Madre Teresa, pero yo tengo que hacer lo que diga el Papa y los obispos. Si los obispos me dicen tal cosa, que la revelación es privada, dijeron que en una revelación privada se iban a condenar todos aquellos que recibieran la comunión en la mano. Pero la iglesia no ha dicho eso. ¿A quién obedeces tú? ¿Una revelación privada que dijo alguien, un vidente? ¿Obedeces también a la iglesia o al Papa? Entonces, no hagamos problemas graves de cosas que no debemos hacer problemas graves. Además, voy también a escandalizar. Se me terminaron los 5 minutos. Pero como él se fue, me das otros 5 tú. Bien, miren. ¿Con qué pecamos más? ¿Con la lengua o con la mano? Ay, creo que no recibimos de la lengua. Otra cosa. ¿Quién tiene más dignidad? ¿La mano o la lengua? ¿Quién dice? Igual. Ahora, si yo no pudiera recibir a Jesús en la mano, tampoco pudiera recibir en la lengua. Porque la lengua soy yo, igual que la mano soy yo. Yo quiero que esto se entienda, ¿no? Entonces, si la iglesia te permite recibir la comunión en la boca, recíbela en la boca, chéverísimo. Pero si por motivo de pandemia, aquí también entra luego una discusión. Pero ahora como murieron muchos sacerdotes, muchos sacerdotes. En México más de 200 sacerdotes murieron. Ahora les voy a poner un ejemplo.
aunque uno es muy cuidadoso, trato de ser muy cuidadoso. Si yo toco con mis manos, mis dedos, los labios, la lengua, sin querer, de alguien que va a comulgar, y le diré, hay gente que no sabe comulgar, le habla así. Y muchos aquí hay que tirarle así la boca, porque no saben sacar la lengua. Pero si yo le toco la lengua a esa persona y esa persona tiene coronavirus, yo le voy a estar transmitiendo el coronavirus a la persona que le dé la comunión. Ahora está colocando un recipiente de agua para que uno haga así, sí, pero esa agua también se contamina, evidentemente. Entonces es más contaminante dar la comunión desde el punto de vista del COVID en la lengua que en la mano. Pásale una vez para el otro lado, Miguel, por favor. Entonces, ¿qué importancia tiene si la recibes en la mano o en la boca? Lo importante es que tengas el corazón bien dispuesto, en gracia, y que recibas con fe. Evidentemente hay que formar a la gente. Bravo, Mario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.